Capítulo 1. A Yara, Dama le han diagnosticado cáncer de estómago. Sé que es difícil de aceptar, pero los mayores no siempre lo entienden y tenemos que mantenernos fuertes. En cuanto abrí los ojos, escuché la voz de mi marido Nathaniel. El diagnóstico estaba sobre la mesa, la palabra cáncer de estómago resaltaba en blanco y negro. Pediremos prestado el dinero juntos. Aunque tenga que arrodillarme y suplicar, es un pequeño precio a pagar. Tenemos que superar esto, pase lo que pase. Su voz era urgente y desde todos los ángulos parecía el marido perfecto, alguien dispuesto a sacrificarlo todo por su familia. Si no hubiera muerto una vez antes, me habría sentido profundamente conmovida. La causa de mi muerte en mi vida anterior fue este mismo diagnóstico, o más exactamente fue Nathaniel. Hace una semana, el hospital privado de Nathaniel organizó un chequeo de bienestar, e inmediatamente reservó 2 lugares para mis padres. Incluso me dijo, ya que estamos casados, tus padres también son mis padres. Cuidarlos también es mi responsabilidad. Como resultado, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de estómago y ya estaba en una etapa avanzada. En general, si la familia de un paciente con cáncer puede pagar el tratamiento, hay esperanzas de recuperación. En mi vida anterior, efectivamente vendimos todo lo que teníamos, pedimos dinero a todo el que pudimos y Nathaniel, fiel a su palabra, se arrodilló y rogó a familiares y amigos que nos ayudaran a pagar el tratamiento de mi madre. Mis padres estaban agradecidos, pensando que me había casado con el hombre adecuado. Pero no mucho después Nathaniel me dijo de repente que el hospital estaba celebrando elecciones para los líderes del equipo y que el hecho de haber pedido dinero prestado había dejado una mala impresión en los altos mandos. Él dijo que el salario no importaba, pero que si yo me convertía en el líder del equipo, el tratamiento de mi madre sería más seguro. Entonces fingimos divorciarnos y, en teoría, yo era el único que cargaba con la deuda. ¿Quién podría haber predicho que el día después de que pagáramos la cirugía, Nathaniel desaparecería, llevándose consigo el dinero que le había salvado la vida a mi madre? Fui a la policía, como técnicamente estábamos divorciados, no pudieron ayudarme. Con una enorme deuda médica, no pude salvar a mi madre. Ella falleció desesperada, incapaz de esperar el dinero que podría haberla salvado. Mi padre, abrumado por la presión, se arrojó al vacío. La deuda médica ahora recaía sobre mis hombros y trabajé sin descanso, día y noche para pagarla. Pero hasta el día de mi muerte nunca recuperé el dinero que Nathaniel me había robado. Nunca imaginé que me darían una segunda oportunidad en la vida. Pero ahora que el destino me ha dado esta oportunidad, no la desperdiciaré. Nathaniel pagará su deuda de sangre. Capítulo 2. Tomé el documento de diagnóstico y lo leí con atención. El rostro de Nathaniel estaba tenso, poco natural. Yara, tienes que aceptar la realidad. Ya sabes, no importa cuántas veces lo mires, el resultado no cambiará. No podemos perder el tiempo, necesitas retirar todo el dinero que puedas. Sonreí levemente, mi tono era tranquilo mientras respondía, tienes razón, la enfermedad de mamá no puede esperar. Pero, ¿no crees que deberíamos acudir a un hospital de primera línea para una segunda opinión? ¿Solo para estar seguros? Después de todo, los hospitales privados cobran varias veces más que los regulares tanto por los controles como por el tratamiento. ¿Y si recetan medicamentos innecesarios? Ante estas palabras, la mirada de Nathaniel cambió y su expresión vaciló. Lo vi todo. Por supuesto, estaba nervioso. Porque en mi vida anterior, solo descubrí después de la muerte de mi madre, que este hospital privado inescrupuloso y Nathaniel estaban confabulados. Mi madre no estaba enferma en absoluto, el documento de diagnóstico había sido falsificado desde el principio. Ellos urdieron este plan para engañarnos y comenzaron a recetarnos medicamentos en exceso que llevaron a su muerte prematura. Llevar a mis padres a ese chequeo fue el primer paso de su estafa. Un hospital es un hospital. ¿Qué diferencia podría haber? Ir a un hospital de primera categoría sería perder más tiempo. No podemos permitirnos retrasar el tratamiento de mamá. Nathaniel se puso de pie de repente con el rostro desencajado por un leve dolor. ¿Crees que recetarían medicamentos en exceso? Eso es imposible. Nuestro hospital nunca ha hecho algo así. Yara, ¿no confías en mí? Su atractivo emocional, combinado con su expresión sincera, casi me hizo querer aplaudir sus habilidades interpretativas.
Pero por desgracia, si lo expusiera ahora, no solo mis padres permanecerían ciegos a su verdadera naturaleza, sino que el hospital probablemente afirmaría que fue un simple diagnóstico erróneo. Nathaniel no enfrentaría las consecuencias que se merecía. Nunca dije que no confiaba en ti. ¿Por qué estás tan molesta? Es que todavía no puedo aceptar el diagnóstico de mamá. Nathaniel respondió de inmediato: Yara, me alegro de que estés empezando a entender. No podemos permitirnos retrasar esto. Por supuesto, no nos demoraremos. Después de todo, si nos demoramos, ¿cómo podría verte obtener lo que mereces? Capítulo 3. A la mañana siguiente, llevé a Nathaniel a la casa de mi tío Charles. Tan pronto como Charles abrió la puerta, los ojos de Nathaniel se llenaron de lágrimas. Pero justo en ese momento, de repente, me arrodillé en el umbral de la puerta, con un golpe seco. Nathaniel, de pie detrás de mí, se quedó paralizado, completamente aturdido. Tomé la iniciativa y le expliqué con calma el diagnóstico de cáncer de mi madre, con un tono sincero. Los vecinos que se habían reunido murmuraban entre ellos, comentando lo cumplidora que era. Como era de esperar, Charles aceptó prestarnos el dinero, tal como había hecho en mi vida anterior. El rostro de Nathaniel se iluminó de alivio, como si el dinero ya estuviera en sus manos. Sin embargo, en cuanto le quitó la tarjeta bancaria a Charles, le dije: Charles, no te preocupes. Incluso entre hermanos, las cuentas deben estar al día. Te redactaremos un pagaré. Está bien, haremos lo que diga Yara. Charles respondió de inmediato. Me ayudó a levantarme y llamó a mi tía para que trajera un bolígrafo y papel. Todas las miradas estaban puestas en Nathaniel, que sostenía torpemente la tarjeta bancaria. Yara, este dinero es para tu mamá. ¿Y qué? ¿No dijiste que somos una pareja? Al final lo pagaremos juntos, dije interrumpiéndolo con calma. Con los vecinos mirando, Nathaniel no tenía margen para discutir. A regañadientes, firmó el pagaré bajo el escrutinio de una docena de pares de ojos. Justo cuando estaba terminando de firmar, Charles de repente se dio una palmada en la frente. Oh, tomé la tarjeta equivocada. Esa está vacía, no hay dinero dentro. Rápidamente le arrebató a Nathaniel la tarjeta vacía de la mano y me entregó la verdadera, la que contenía el dinero. Nathaniel me lanzó una mirada de pura furia, como si sus ojos estuvieran lanzando dagas, pero yo fingí no darme cuenta y acepté amablemente la tarjeta. Charles me hizo un guiño cómplice. Todo esto había sido planeado la noche anterior por teléfono, nada menos que para que Nathaniel firmara el pagaré. En mi vida pasada, Nathaniel no solo lastimó a mi familia, sino que también les causó problemas a mis parientes. Pidió dinero prestado a todos ellos y, cuando se enteró de que Charles era rico, fue a su casa angustiado, llorando y suplicando, lo que puso a Charles bajo una inmensa presión. Charles aceptó prestarle dinero, pero el revuelo fue tan grande que el pagaré nunca se redactó. Como resultado, cuando me divorcié de Nathaniel, la deuda recayó directamente sobre mis hombros. Esta vez, no voy a permitir que se salga con la suya. Como le gusta chantajear moralmente a los demás, es hora de que experimente él mismo las consecuencias de ser chantajeado moralmente. Pero incluso este pagaré es solo el primer paso. No es suficiente. Capítulo 4. Unos días después, seguí actuando con ansiedad, y Nathaniel naturalmente asumió que solo estaba concentrada en recaudar dinero, sin sospechar nada. No fue hasta que revisó la tarjeta médica que descubrió que, a pesar de todo el dinero que había recaudado, no había pagado ni un centavo al inescrupuloso hospital. Se me acercó furioso: Yara, ¿qué está pasando? ¿Quieres ver morir a mamá? ¿Eso te hace feliz? Estaba actuando como si la paciente no fuera mi madre, sino la suya. Dije lentamente: no te apresures. He estado ocupado recaudando dinero y aún no he tenido tiempo de pagar las tasas. Entonces dame el dinero que hayas recaudado. Iré a pagar. Nathaniel me miró fijamente, claramente escéptico ante mi excusa. Me di la vuelta, me froté los ojos con fuerza hasta que se me pusieron rojos y luego me volví hacia él, mirándolo con expresión lastimera. Cariño, necesito hablar de algo contigo. Vamos a divorciarnos. Nathaniel abrió los ojos de par en par por la sorpresa. ¿Qué? Probablemente estaba aterrorizado, pensando que su plan había sido descubierto. No había recibido ni un centavo todavía, y ahora yo le estaba proponiendo el divorcio.
¿Había descubierto algo? Su rostro palideció y sus labios temblaron como si estuviera a punto de explicarse, pero lo interrumpí. Creo que la situación de mi familia te está afectando mucho. Continué, escuché que estás a punto de competir por el puesto de jefe de departamento. Me temo que esto afectará tu ascenso. ¿Por qué no hacemos como que nos divorciamos y luego puedes usar el dinero para tratar a mamá? Hablé con seriedad, incluso conteniendo las lágrimas. ¿Crees que quiero dejarte? Es todo por mamá. Una vez que seas jefe de departamento, todavía necesitaré que cuides su salud. Nathaniel se quedó allí atónito. En mi vida anterior, él fue quien propuso el divorcio utilizando la misma excusa, su ascenso profesional. Pero en aquel entonces la mayor parte del dinero que recaudé ya se le había entregado a él, y él había trabajado con el hospital corrupto para preparar facturas médicas infladas. La noche en que finalizamos nuestro divorcio, Nathaniel desapareció con el dinero. Se fue, el dinero desapareció y el hospital me engañó para que firmara las facturas médicas, lo que me dejó con una montaña de deudas. En ese momento Nathaniel parecía confundido, claramente no esperaba que yo propusiera el divorcio primero. Dudó antes de decir, pero si esperamos hasta que me asciendan para pagar los honorarios, la condición de mamá podría no resistir. Respondí de inmediato, por eso tenemos que divorciarnos ahora, inmediatamente. Cuanto antes nos divorciemos, antes conseguiremos tu ascenso. Los ojos de Nathaniel se desviaron y tras un breve momento apretó los dientes y dijo, está bien. Pero la cirugía puede esperar, pero los medicamentos no. La condición de mamá no puede demorarse. Denme $10.000 primero. Capítulo 5. $10.000 para medicamentos. Nathaniel se atrevió a pedir eso. Si conseguía el dinero, no había forma de que le diera un solo centavo a ese hospital sin escrúpulos. En mi vida anterior, él había usado la misma excusa para engañarme, me emitía facturas médicas ridículamente infladas, mientras que a mi madre solo le daba vitaminas básicas. Más tarde el hospital me demandó por las facturas que Nathaniel había orquestado, exigiendo que las devolviera. En ese momento Nathaniel, que había estado desaparecido, reapareció en el tribunal. Declaró con aire de superioridad que ya no estábamos casados y testificó a favor del hospital, traspasando toda la deuda a mí. Entiendo, te daré el dinero en unos días, dije. Nathaniel, claramente ansioso por más, preguntó, ¿cuándo exactamente? Sonreí. Después de que se concrete el divorcio. Por supuesto, de esta manera, él no podría acceder a ninguno de nuestros bienes conyugales. Después del divorcio transferí el dinero a Nathaniel, quien estaba muy contento pensando que yo era un blanco fácil, un tonto crédulo con mucho dinero. Una semana después anunció su ascenso y pidió otros $20.000 para los honorarios de la cirugía. Esta vez le entregué una tarjeta bancaria vacía. Sabía que era cauteloso. No tocaría la tarjeta hasta que todo estuviera realmente arreglado. En mi vida anterior, solo se atrevió a gastar el dinero después de mi muerte, así que no me preocupaba que se diera cuenta esta vez. Esa noche, al igual que la anterior, Nathaniel desapareció sin dejar rastro. Primero les conté a mis padres sobre la desaparición de Nathaniel, para tranquilizarlos. Luego comencé a comunicarme en privado con sus antiguos pacientes. Este escándalo no era ajeno a este tipo de esquemas. Capítulo 6. Medio año después. Como no había pagado los gastos de medicación que me había cobrado Nathaniel, el hospital Ryan acabó demandándome por facturas médicas vencidas. Al igual que en mi vida anterior, mi exmarido desaparecido apareció en el juzgado, sentado con aire satisfecho como demandante, ansioso por verme fracasar. Cuando lo vi por primera vez, fingí estar sorprendida. Nathaniel, ¿qué haces aquí? Hace 6 meses me estafaste y me divorciaste, y ahora te atreves a mostrar tu cara, se burló, dejando ver su verdadera naturaleza. Luego agregó lentamente, esto es un tribunal, Yara. Ten cuidado con lo que dices. Te divorciaste voluntariamente de mí, ¿y ahora me estás acusando de estafarte? ¿Tienes alguna prueba? Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo planeas pagar los $50.000 en facturas médicas que le debes a nuestro hospital? Bostecé. ¿Qué facturas médicas? No sé de qué estás hablando. HMPH haciéndote la tonta tal como pensé. Nathaniel se burló y arrojó un fajo de facturas médicas sobre la mesa. Las miré con atención.
Desde el diagnóstico de cáncer de mi madre hasta el presente, parecía un recuento diario de medicamentos, la misma evidencia que había usado en mi contra en mi vida anterior. A tu madre le diagnosticaron cáncer y tú estabas en la ruina, acusó. De nuestra relación anterior, te ayudé a solicitar extensiones en los pagos. Nunca esperé que simplemente te saltaras los pagos. Ahora, no solo no te arrepientes, sino que además estás tratando de incriminarme. ¿De verdad crees que puedes escapar de la ley? Si no fuera por la distancia que nos separa, estaba segura de que su saliva me habría golpeado la cara. Si tuviera éxito en este caso, me quedaría sin nada, mientras que Nathaniel se quedaría con mi dinero y seguiría viviendo una vida sin preocupaciones. ¡Qué plan tan perfecto! Ah, sí. Saqué con calma otro documento de mi bolso. Luego me explicó por qué tendría que ir a su hospital a buscar medicamentos. Los resultados de los controles de mi madre muestran que está perfectamente sana. Capítulo 7. Nathaniel, sin pensarlo bien, respondió, Nathaniel, ¿qué clase de sueño estás teniendo? Yo personalmente hice los chequeos de tu madre. Sé exactamente lo que dicen esos resultados. Deja de fingir que no sabes. Simplemente no quieres pagar y quieres obtener la medicación gratis. ¡Qué descaro! Sonreí y le arrojé el informe de revisión. Eche un vistazo a este informe, ¿qué tiene de malo? Nathaniel se burló, seguro de que estaba mintiendo. Pero a medida que lo hojeaba, su rostro se ensombrecía con cada línea. Imposible. Este informe debe ser falso. No puede ser de tu madre. Yara, debes haber usado los resultados de tus propios exámenes. Señoría, la acuso de perjurio, gritó. No pude evitar reír. Su audacia fue algo fuera de lo común. Nathaniel, después de desaparecer durante medio año, ni siquiera reconoces el nombre de mi madre, me burlé. El hospital Ryan se dio cuenta rápidamente de que algo no iba bien y le arrebató el informe de las manos a Nathaniel. Lo examinaron con atención y la fecha del informe era del día siguiente a la desaparición de Nathaniel. Claramente no había tenido ninguna participación en el chequeo. El juez, después de revisar las pruebas, se volvió hacia Nathaniel y le preguntó, demandante, usted afirma que la demandada debe facturas médicas, pero su madre ni siquiera está enferma. ¿Por qué necesitaría medicación? Nathaniel siguió murmurando cosas imposibles una y otra vez, con el sudor cayéndole por la frente. En un último intento por recuperar el control, dio un puñetazo en la mesa. Eso no prueba que no recibiera medicación. Su señoría, mire, su firma está en las facturas médicas, insistió. Como le había dado el dinero de la cirugía antes, pensó que yo era lo suficientemente ingenuo como para haber falsificado las facturas. Pensó que hoy sería otra oportunidad para extorsionarme. Lo que él no sabía era que yo había estado esperando este momento. Ridículo. Repliqué. Para que la firma sea válida es necesario que la persona esté presente. Mi madre ni siquiera está enferma. No he estado en el hospital Ryan ni una sola vez en los últimos 6 meses. ¿De dónde salieron entonces esas firmas? Deberíamos hacer un análisis de la escritura a mano. En ese momento el equipo legal del hospital Ryan, al percibir que había problemas, intervino rápidamente. Señoría, Nathaniel es el médico responsable de recetar medicamentos. Está claro que debe haber falsificado estas facturas médicas. No sabíamos absolutamente nada de fraude. Nathaniel, estás despedido. Y te están demandando por dañar la reputación de nuestro hospital. También estamos dispuestos a reembolsar todos los gastos de la señorita Witte y compensarla por su sufrimiento mental. Señorita Witte, le pedimos disculpas sinceras por el malentendido, dijeron. Capítulo 8. En ese momento, el hospital Ryan estaba ansioso por poner toda la culpa directamente sobre los hombros de Nathaniel. Después de todo, falsificar facturas médicas era un delito grave. En lugar de afrontar las consecuencias, estaban dispuestos a dejar que él cargara con toda la responsabilidad. Nathaniel se quedó allí sentado, aturdido, intentando comprender lo que acababa de suceder. Aproveché la oportunidad y comencé a explicarle la verdad al juez. Hace 6 meses, Nathaniel alteró el informe médico de mi madre, afirmando falsamente que tenía cáncer de estómago en etapa intermedia. Después de nuestro divorcio, me engañó para que le diera $10,000 para medicamentos.
Cuando desapareció con el dinero, me di cuenta de que algo no iba bien. Llevé a mi madre a un hospital de confianza para que me dieran una segunda opinión, pero allí descubrí que los medicamentos que le había recetado no eran más que vitaminas. Ahora ha falsificado facturas médicas para incriminarme. Sus acciones, incluido el fraude, podrían resultar en más de 10 años de prisión, posiblemente incluso cadena perpetua, y multas cuantiosas. El rostro de Nathaniel se puso pálido cuando comenzó a comprender lo que había pasado. Debía haber estado tratando desesperadamente de averiguar dónde había salido todo mal. Poco a poco su expresión pasó de la confusión y la ira a la comprensión, y finalmente apretó los dientes y escupió: Yara, realmente eres buena fingiendo. Pensé que era extraño lo fácil que fue que aceptaras el divorcio. Resulta que planeaste todo esto desde el principio. Respondí con calma, con una lenta sonrisa: Señor Nathaniel, no hable tan a la ligera. ¿Tiene alguna prueba que respalde sus acusaciones? Usted, balbuceó volviéndose hacia el juez en un último intento. Espere. Luego intentó su última jugada. Señoría, le devolveré el dinero. Tengo el dinero. Pensé que mi mamá tenía cáncer, así que no pensé que fuera un fraude, agregó desesperado, casi suplicando. No sabía que las facturas médicas eran falsas. Debe haber sido un error del sistema. Si se comportaba como un acusado arrepentido y prometía devolver el dinero, podría recibir una sentencia más leve, tal vez unos años de reforma laboral, después de los cuales podría quedar libre. Es ridículo. No estaba dispuesto a dejarlo salir tan fácilmente. En mi vida anterior, después de que mis padres fallecieran trágicamente, tuve que trabajar incansablemente para pagar mis deudas. Cuando tenía 25 años, mi cuerpo parecía pertenecer a una persona de 52 años. Cuando me llevaron a juicio, le pregunté entre lágrimas a Nathaniel por qué me había hecho esto. Su respuesta no fue más que una risa cruel. Me señaló y escupió: Yara, de verdad que estoy harto de ti. Eres fea y aburrida. El único valor que tenías era dejarme dinero. Vete a reunirte con tu inútil madre y tu inútil padre, idiota. Al final, morí en un accidente de coche, emocionalmente destrozado y exhausto. Él había utilizado mi amor por mi familia para manipularme, sabiendo que nunca abandonaría a mi madre. Me había estafado a mí, a mis familiares y a mi madre, dándole medicamentos falsos, falsificando facturas y demandándome para sacarme hasta el último centavo. Sonreí mientras colocaba otra pila de documentos frente a él. ¿No lo hiciste a propósito? Entonces dime, ¿reconoces a estas personas? Capítulo 9. Nathaniel se desplomó en el suelo, asustado. Los documentos que presenté eran los archivos de sus antiguos pacientes. Había pasado medio año rastreando minuciosamente a estos 7 individuos. Nathaniel les diagnosticó cáncer a todos, pero los medicamentos que les recetó eran simplemente envases falsos, reemplazados por otros fármacos. Además, sus facturas médicas contenían numerosos cargos inflados. Estas personas son todos agricultores honestos y sin educación, expliqué. Nathaniel se aprovechó de su confianza, arruinando a una familia tras otra. Tan pronto como terminé de hablar, estallaron gritos y llantos en el lugar. Es él. Trató a mi madre y la mató. Un médico sin corazón. Si no fuera por la señorita Yara, todavía estaríamos en la oscuridad. Yo también quiero demandarlo. Le dio a mi padre la medicación equivocada y nuestras facturas médicas no cuadran. Y luego estaba el asunto del dinero que debía. ¿No utilizó su ignorancia como excusa para pagarme los $10,000? No hay problema, yo tenía el pagaré de Charles. ¿No alegó que se trataba de un error del sistema? No hay problema, los testimonios de los pacientes y los registros médicos eran abundantes. Nathaniel no tuvo oportunidad de discutir. Cuando se lo llevaron, sus ojos parecían querer devorarme viva. Todos sabíamos que se enfrentaba a al menos 10 años de prisión. Cuando salí del juzgado, brillaba el sol. Me deleité con la cálida luz del sol y me sentí renacida una vez más. Mientras respiraba profundamente, el representante legal del Hospital Ryan se me acercó y me miró fijamente. Luego, con actitud educada, dijo: Señorita Yara, tiene una gran habilidad. Pero esto aún no ha terminado. Veamos quién ríe el último.
Capítulo 10. Incluso antes del juicio, sabía que este contraataque ofendería profundamente al Hospital Ryan. Había pasado medio año investigando y reuniendo pruebas suficientes para condenar a Nathaniel, pero no eran suficientes para derribar al Hospital Ryan. Sin duda el Hospital Ryan intentaría distanciarse de él, pero yo no lo dejaría pasar. Mi rencor no era solo contra Nathaniel. Su encarcelamiento fue apenas un aperitivo. Llevar a los verdaderos culpables del Hospital Ryan ante la justicia era la única manera de poner fin de verdad al dolor de mi vida pasada. Además, si no lo hacía, muchas otras personas serían engañadas y perderían a sus seres queridos y sus hogares. Después de regresar a casa, organicé de inmediato todas las pruebas y, con mi identificación en la mano, publiqué todo en línea. Esto incluía pruebas de los informes médicos falsificados de Nathaniel, los honorarios médicos exorbitantes que cobraba el hospital y mis sospechas sobre el Hospital Ryan. Sabía que la opinión pública era mi mejor arma. La voz del pueblo era mi fuerza. Mientras lo publicara, alguien se daría cuenta del Hospital Ryan. Encontrar pruebas suficientes para derribarlos era solo cuestión de tiempo. Pero al día siguiente encontré sangre de pollo salpicada en la puerta de mi casa. La palabra muere estaba pintada con aceite en letras grandes. Cuando me conecté a Internet, vi que habían restringido el acceso a mi vídeo del día anterior. No me rendí. Después de limpiar el desorden en casa, volví a publicar la evidencia en línea. Pero las cosas empeoraron. Cuando mi padre llegó a casa esa noche, tenía moretones en la cara. Mis padres solían tener un pequeño puesto callejero y me di cuenta de que no habían devuelto el carrito. Rápidamente pregunté qué había pasado. Mi madre me preguntó, Yara, ¿realmente tenemos que involucrarnos con el Hospital Ryan? Me quedé atónita. Por supuesto, casi destruyeron a nuestra familia. Mi madre me abrazó llorando. Esta mañana una docena de matones rodearon nuestro puesto. Nos escupieron y no pudimos hacer ningún negocio. No solo eso, golpearon a tu padre. Yara, míranos. Estamos bien, pero tu padre ya está así. Sentí una profunda sensación de impotencia. Esas personas eran verdaderamente despreciables. En una sociedad regida por la ley, se atrevieron a cometer actos tan atroces. Por un lado, no pude evitar dudar. Si derribar el Hospital Ryan significaba arriesgar la vida de mi familia, ¿valía la pena? Yo no era un héroe. Era solo una persona común y corriente que quería que mis padres vivieran una vida larga y saludable. Tal vez deberíamos hacerlo. No seguir intentándolo. No pude pronunciar las últimas 3 palabras. Después de un largo silencio, mi padre negó con la cabeza. No, si no seguimos con esto, el Hospital Ryan tampoco nos dejará ir. Además, ¿no se trata la vida de defender lo que es correcto? Alguien tiene que hacerlo, así que, ¿por qué no nosotros? En el peor de los casos, nos esconderemos hasta que encontremos la evidencia. Forcé una sonrisa, pero mi corazón ya estaba vacilando. Sabía que mi padre solo estaba tratando de tranquilizarme. La red local de conexiones del Hospital Ryan estaba más allá de nuestra capacidad de lucha. Y aunque huyéramos, nuestros familiares seguirían aquí. ¿Y si el Hospital Ryan los amenazaba? Justo cuando estaba dudando, Charles envió un mensaje. Adelante, Yara. Todos creemos en ti. Me conmoví hasta las lágrimas e hice una promesa en silencio. Haría que el Hospital Ryan pagara lo antes posible. Capítulo 11. A la mañana siguiente, un oficial de policía llamado Sterling vino a verme. He estado investigando este caso, dijo Sterling sin rodeos. Pero el equipo legal del Hospital Ryan es demasiado astuto y no deja cabos sueltos. Después de ver su caso, supe que mis sospechas eran correctas. Me enteré de que no era una coincidencia que los pacientes de Nathaniel no tuvieran educación. El Hospital Ryan se dirigió específicamente a este grupo demográfico, agricultores honestos, diagnosticados con diversas enfermedades, que sin duda seguirían las órdenes del médico y tomarían cualquier medicamento que les recetaran. Algunos que apenas sabían leer y escribir, fueron engañados hasta la muerte, aunque aún así estaban agradecidos al hospital. Según mi investigación, el Hospital Ryan ha tratado al menos 100 casos de cáncer en los últimos años. Sospecho que muchas de estas personas no estaban realmente enfermas. Si los pacientes descubrieran la verdad, el hospital alegaría un diagnóstico erróneo.
Si detectaran discrepancias en sus facturas médicas, la culpa recaería sobre los médicos. Por eso, aunque investiguemos, no podemos encontrar pruebas sustanciales. Me quedé estupefacto. 100 familias no eran un número pequeño. ¿Qué planean hacer?, pregunté. Vigilen e investiguen, y unan a más víctimas para presentar una demanda. Sterling, si hacemos esto público, ¿no sería más fácil encontrar pruebas? Sin dudarlo, le conté sobre mi informe público, incluidas las publicaciones restringidas. Sus ojos se iluminaron. Es una gran idea. Si más personas publican, el impacto será mayor. El Hospital Ryan puede restringir el acceso a una persona, pero ¿puede restringir el acceso a 10, a 100? Si nos uniéramos, hasta las hormigas podrían derribar un árbol. Pero... Sterling preguntó, ¿pero qué? Pero la seguridad de los carteles no se puede garantizar. Me mordí el labio expresando mi preocupación. Sterling asintió. No te preocupes por eso. Hay más oficiales que sospechan del Hospital Ryan además de mí. Protegerte es nuestro deber. Capítulo 12. Poco después, la gente del Hospital Ryan vino a acosarnos de nuevo, a veces incluso llamaban en mitad de la noche amenazando con matarme. Pero con la protección policial, mi familia y mis parientes estaban a salvo. Sterling y yo continuamos nuestra investigación, a veces vigilando el hospital, a veces haciéndonos pasar por personal médico para visitar a los pacientes. Siguiendo las pistas, encontramos a muchas personas que habían sido engañadas por el Hospital Ryan. 3 meses después. Era un día normal cuando volví a publicar el vídeo pregrabado. A diferencia de las 2 veces anteriores, esta vez no estaba sola. Mi nombre es Yara White. Estoy acusando públicamente al Hospital Ryan. Hace un año a mi madre le diagnosticaron una enfermedad grave en el Hospital Ryan. Mi nombre es Sean Lee. Estoy acusando públicamente al Hospital Ryan. Mi nombre es Susan Miller. Estoy acusando públicamente al Hospital Ryan. Aparecieron un vídeo tras otro como brotes de bambú después de la lluvia. En 10 minutos mi vídeo mostró que estaba restringido nuevamente. Sabía que el Hospital Ryan estaba trabajando. Pero aunque lo borraran, podría seguir publicando. Un vídeo tras otro subidos continuamente a Internet. Algunas voces estaban llenas de ira, otras de agotamiento. Algunos rompieron a llorar y contaron sus historias. Le recetaron medicamentos falsos. Mi padre no estaba enfermo, pero murió después de tomar sus medicamentos. Son monstruos. Mataron a mi padre. Vendimos nuestra casa y nuestro terreno para curar a nuestro hijo. Murió joven y su madre, agobiada por las deudas con el Hospital Ryan, se arrojó al vacío. El Hospital Ryan envió a gente para amenazarnos y obligarnos a callarnos. Nos arrojaron sangre y excrementos de pollo a la puerta, alegando que se trataba de una disputa entre vecinos, cuando llamamos a la policía. Es insoportable. Me sentí profundamente identificada porque lo había vivido todo. El Hospital Ryan era un lugar sin ley, pero en una sociedad gobernada por la ley, la justicia no podía faltar. La verdad no podía permanecer oculta para siempre. Se podía restringir una publicación, pero bastaban decenas para abrumar al Hospital Ryan. Como era de esperar, el tema se difundió rápidamente. Los informes médicos falsificados y las tarifas exorbitantes del Hospital Ryan se convirtieron en temas de actualidad. Los internautas estaban indignados. ¿Están locos? $20.000 solo por hospitalización. ¿Qué tipo de hospital cobra eso? ¿Recetan medicamentos falsos? Son vidas en juego. Los habitantes de la zona conocen este hospital. Los precios de los medicamentos son exorbitantes y tienen vínculos con matones locales. Si no cumples, te acosarán por la noche. El equipo legal del Hospital Ryan me llamó directamente. Yara White, ¿cuánto quieres? Borra tus publicaciones y diles a todos que fue culpa de Nathaniel y te daremos 30.000. De lo contrario, tenemos formas de hacerte pagar. Me reí. No quiero dinero. Los quiero a todos en el infierno. A medida que la situación se agravó, el personal del Hospital Ryan no pudo quedarse de brazos cruzados. Intentaron frenéticamente eliminar los temas de tendencia y llamaron a las víctimas a borrar sus publicaciones.
Pero el público vio a través de sus acciones. Una mano no puede cubrir el cielo. Las acciones del Hospital Ryan solo alimentaron la ira de los internautas, y el tema siguió creciendo y alcanzó atención a nivel nacional. Sterling también se sorprendió por la respuesta. En 3 horas, un exmédico del Hospital Ryan publicó una confesión en la que reveló que al incorporarse al hospital, a muchos médicos se les encomendaron tareas ocultas para diagnosticar al menos a un paciente con cáncer por mes. El hospital y los médicos se repartirían las ganancias de los honorarios médicos y los préstamos de estos pacientes. Quienes se negaron se enfrentaron a la resignación y el silencio o a amenazas contra sus familias. Gracias a estas prácticas poco éticas, el Hospital Ryan amasó rápidamente una fortuna y se convirtió en uno de los mejores hospitales locales. Esa tarde Sterling me informó con entusiasmo que el Hospital Ryan había sido designado como proyecto clave de investigación. Con la abrumadora evidencia de los informes en línea, la investigación avanzó rápidamente. Una semana después, Sterling me llamó. Lo hicimos. El director del Hospital Ryan fue acusado de estafar más de $80 millones, engañar a más de 400 familias, y fue condenado a muerte por homicidio intencional. Los ejecutivos del hospital también fueron arrestados y se enfrentan a cadena perpetua. Los fondos se triplicaron y se indemnizaron a las víctimas. Pero sabía que los muertos nunca podrían regresar. Con todo resuelto, las sombras de mi vida pasada finalmente se disiparon. Las lágrimas corrieron por mi rostro. A lo lejos mi padre estaba eligiendo especialidades locales para llevárselas a Charles, y mi madre se giró para preguntarme por qué lloraba. Nada, solo estoy muy feliz. Ella no sabía que en mi vida pasada, nunca vi justicia y los perdí. Se acabó, Yara. Lo hiciste genial. Estamos muy orgullosos de ti. Mi madre me tomó la mano. Estamos orgullosos de ti. Sí, todo ha terminado. Los villanos fueron llevados ante la justicia y la justicia finalmente brilló. Capítulo 13. Después de que todo se resolvió, Nathaniel se enfrentó a la prisión y a una enorme compensación. Las personas detrás del hospital corrupto tampoco querían dejarlo ir. Desesperado, vino a pedirme ayuda. Yara, por favor, sálvame. ¿Por qué debería hacerlo?, le contesté. Se paró frente a mí, con el rostro magullado y la ropa manchada de sangre. Miró nerviosamente hacia la puerta que había detrás de él y se estremeció. Con lágrimas en los ojos, suplicó, me equivoqué de verdad. Yara, todavía me amas, ¿verdad? Por favor, sálvame. Desde mi renacimiento, no había llorado ni una vez. Pero al escuchar la súplica de Nathaniel, me picó la nariz. Cuando lo conocí, pensé que por fin había encontrado a la persona indicada. Cuando decidió afrontar la enfermedad de mi madre conmigo en lugar de irse, me conmovió profundamente y confié plenamente en él, entregándole todo el dinero. ¿Qué obtuve a cambio? Su traición. En mi vida anterior, cuando él se presentó en el tribunal, tergiversando con seguridad la verdad y exigiendo que yo pagara las facturas médicas, el dolor en mi corazón era indescriptible. Al ver que no me conmovía, Nathaniel de repente pensó en algo y apretó los dientes. Si no quieres que se filtren tus vídeos privados, será mejor que me saques de apuros. Me quedé en shock. ¿Qué dijiste? Al ver mi reacción, Nathaniel dejó de actuar. Esta era una de mis formas de ganar dinero. Me hiciste mucho daño. Ahora que eres algo famoso en Internet, si se divulgan estas cosas, no podrás mostrar tu cara. No podía creer que Nathaniel pudiera ser tan desvergonzado. Realmente no tienes un límite. Se burló. ¿Límite? ¿Qué es eso? ¿Se puede usar como dinero o comida? Si no hubiera conservado esta tarjeta, ¿me salvarías? Pregunté rápidamente, ¿dónde están los archivos originales? Dímelo. Nathaniel sonrió con sorna y su rostro magullado parecía ridículo. Sácame y te lo diré. ¿Sabes cuánto cuesta sacarte de aquí? No es algo que se pueda hacer fácilmente. ¿Y qué? Pase lo que pase, hay que encontrar la manera. Desvergonzado. Salí de la prisión con una expresión sombría. De vuelta a casa, me mordí las uñas pensando en una solución. Nathaniel era verdaderamente despreciable. Incluso si lograba rescatarlo, liberar a un villano así sería un peligro para todos.
Además, una vez que tuvo esta influencia sobre mí, ¿quién sabía qué haría a continuación? Decidí buscar ayuda profesional para revisar mi casa. En el baño y el dormitorio encontraron varias cámaras ocultas. Desde que Nathaniel estaba en la cárcel, estas cámaras habían estado inactivas durante mucho tiempo. ¿Hay alguna manera de encontrar su almacenamiento en la nube?, pregunté a los profesionales. Ellos negaron con la cabeza. Esto requiere tecnología avanzada y, como saben, la gente como él es muy cautelosa. Estas cámaras no han cargado datos en mucho tiempo. Si detectan que algo anda mal, se desconectarán de inmediato. Incluso si las encendemos, es posible que no se conecten. Al oír esto, se me cayó el alma a los pies. ¿Qué debía hacer? Después de pensarlo mucho, decidí pedir ayuda a la policía. En la comisaría, le confesé a Sterling las amenazas y le presenté las pruebas. El oficial a cargo parecía serio. Este método de operación sugiere una red criminal bien organizada, no solo un individuo. Entregó las cámaras al equipo técnico. No te preocupes, haremos todo lo posible por encontrar los archivos originales. Sus palabras me tranquilizaron mucho. Gracias. Poco después, Sterling me informó que habían rastreado la red a través de las cámaras. Se estaba desmantelando poco a poco una gran red criminal. Cuando volví a ver a Nathaniel, ya no tenía la confianza para amenazarme. Me salvarás si no quieres que me arruine. Me reí con frialdad. Someterme a ti. Sigue soñando. La policía ya ha desmantelado toda la red. El rostro de Nathaniel palideció. Continué. Disfrute de su tiempo aquí. Debido a este incidente, la sentencia de Nathaniel se extendió. Ahora, pasará el resto de su vida en prisión. Cuando las nubes oscuras se disiparon, finalmente pude mirar hacia un futuro verdaderamente brillante.